Y a continuación convocamos a Antonio Zamudio. Él es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, es máster en Ciencias en Biotecnología por el CENIT de la UNA y es especialista en didáctica universitaria por la FACEN de la UNA. Doctorando del programa de doctorado en genética y mejora de plantas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba. Asimismo, se desempeña como docente investigador del CENIT de la UNA. Es coordinador y contraparte nacional de proyectos financiados por el OIEA, investigador principal de proyectos financiados por el CONACYT, investigador asociado de proyectos nacionales e internacionales y también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. El tema que nos va a presentar en la fecha Antonio Zamudio se titula Bioremediación de efluentes hospitalarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor, por la presentación y si me confirman, si me escuchan y ven la presentación. Correctamente, Antonio. Bueno, muchas gracias. Entonces comenzamos. Bueno, el tema que les voy a estar presentando tiene como título Bioremediación de efluentes y vamos a hablar de un poco en general de lo que es bioremediación y de varios proyectos encarados por el CEMIT. Y vamos a profundizar un poquito más algunos resultados con el último proyecto encarado por el grupo de investigación del CEMID, ¿verdad? Que corresponde al tema de bioremediación de efluentes hospitalarios. Bueno, cuando decimos efluentes es importante clasificar y definir bien qué se considera efluente, ¿verdad? Prácticamente todas las actividades antropogénicas, ¿verdad? Generadas por el hombre, siempre se menciona que genera algún tipo de impacto en la naturaleza. Prácticamente es imposible no generar esos impactos, ¿verdad? Y siempre se habla también de mitigar esos impactos. Eh, Cuando hablamos de mitigación es reducir al máximo ese impacto que se pueda generar, ¿verdad? En la naturaleza o en el medio natural que se va, digamos, disponibilizar finalmente esos residuos, digamos. Entonces, cuando nos referimos a afluentes, principalmente se menciona que son aguas hervidas con desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas o industrias, ¿verdad? Y generalmente son emitidos a los cursos de agua, ¿verdad? Que se incorporan a esta o que se incorporan por un escurrimiento causado por las lluvias, ¿verdad? Eso de forma general sería podemos definir efluentes. Bueno, y si vamos a hablar un poquito de gestión de los efluentes, y justamente acá es lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Que siempre la tendencia, la recomendación es reducir al mínimo el impacto, ¿verdad? Entonces, generalmente esta gestión se centra en tres ejes, que son el control, el manejo y el tratamiento justamente para esa disposición final, ¿verdad? El control quizás es una de las etapas más importantes porque muchas veces si este control se realiza de manera quizás incompleta o inadecuada, quizás en ese efluente podemos tener algunos elementos contaminantes y que no están identificados. Entonces, por consiguiente, obviamente el manejo y el tratamiento ya no sería adecuado, ¿verdad? Porque no está contemplado inicialmente. Entonces, siempre se parte del control. Entonces, es muy importante la clasificación de los efluentes, ¿verdad? No es lo mismo un efluente generado digamos, por un domicilio que por una industria. Y no es lo mismo efluentes generados por un domicilio donde habitan dos personas que un edificio habitacional, por ejemplo. O no es lo mismo según el tipo de industria. Ahora, entonces, otra vez, es toda una, digamos que es importante definir esa cuestión, ¿verdad? Porque a partir de ahí
el manejo también va a cambiar y obviamente el tratamiento. Muchas veces se plantean tratamiento a cierto tipo de industrias, pero había sido haciendo un buen control y, y clasificando el tipo de materiales o elementos que contienen eso, no, el tratamiento no era adecuado. Entonces, finalmente, incluso aquellos materiales que eran o son considerados más peligrosos no estaban siendo tratados. Entonces, eh, solamente para tener en cuenta, ¿verdad? Que ese aspecto es muy importante. Bueno, muchos de los trabajos desarrollados en el CEMIT tiene eh, ocho, ocho laboratorios y por mencionar dos, tres que están más involucrados en estos proyectos de bioremediación, perdón, son el laboratorio de calidad de aguas, el laboratorio de biotecnología y el laboratorio de hidrobiología. Muchos se centraron en el lago Pacaraí, en la problemática del lago Pacaraí, ¿verdad? Si bien también estamos trabajando en otras problemáticas de otros espejos, digamos, de aguas que están en el país, o recursos hídricos, muchos de los trabajos y principalmente lo que se refiere a bioremediación se centraron en el lago Pacaraí. Entonces, voy a tomar como ejemplo el lago Pacaraí, ¿verdad? Entonces, eh, hay un estudio que hizo la CEA, el MADES, actualmente MADES, de algunas clasificaciones, ¿verdad? Porque como les dije, cuando uno va a encarar la problemática de la contaminación y del tratamiento de efluentes, primero que nada hay que controlar. Y primero que nada hay que evaluar, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que hay y bueno, y a partir de ahí ver qué estrategias seguir para tratar de mitigar ese daño o ese impacto que se está generando, ¿verdad? Entonces, resulta que en el lago Pacaraí es un sistema un poco complejo porque en ella desembocan principalmente tres arroyos, ¿verdad? Entonces, y también está unido a otros sistemas de humedales. Estos arroyos, estos sistemas de humedales involucran a aproximadamente 20 municipios, ¿verdad? Incluso que pueden, incluso prácticamente desde Asunción se podría generar esa contaminación, digamos, ¿verdad? San Lorenzo, por ejemplo, está y entre casi 20 municipios, ¿verdad? Entonces, se hizo una evaluación en ese aspecto y hay una lista realizada por el MADES, ¿verdad? Donde menciona los municipios y el tipo de, digamos, de parámetro de contaminación, ¿verdad? Y se han identificado lo más importante, ¿verdad? Que son la demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno, fósforo, sólidos, coliformes fecales, ¿verdad? Y acá tenemos una lista de los 20 municipios y la cantidad aproximada, estos números son cargas en kilogramos por día, ¿verdad? Son estimaciones, ¿verdad? Y ustedes saben que estos cálculos tampoco son, muchas veces son exactos y fluctúan, ¿verdad? Porque la carga no, no es la misma todo el tiempo, ¿verdad? Estos datos también son del 2006, entonces no son datos actualizados, pero la problemática sigue, probablemente hayan aumentado, ¿verdad? Por muchas cuestiones, ¿verdad? Demográficas, pero nos sirve a nosotros como material de base de partida para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y bueno, y hay una cantidad muy importante, ¿verdad? Eh, también hablando un poco de las cargas industriales, acá se menciona, por ejemplo, en el caso de DBO, que son 3.786 kilogramos por día de cubo, 9.235 por día, y así sucesivamente para los otros parámetros que se mencionan, ¿verdad? Entonces, todo esto, estos cálculos son ya del 2006 y
son incorporaciones, digamos, diarias, ¿verdad? Imagínense usted que todo eso y el lago Pacaraí prácticamente, digamos que actúa como un depósito, ¿verdad? Porque son tres ríos, arroyos principalmente que desembocan ahí, entonces va arrastrando a medida que va pasando el cauce por estos municipios y va arrastrando eh, todos estos contaminantes, ¿verdad? Entonces es una situación muy preocupante, ¿verdad? Esto para establecer nomás base de nuestra charla, ¿verdad? Y para plantear un poco la problemática. Esto no tampoco es desconocido, ¿verdad? Porque eh, la problemática del lago Pacaraí prácticamente todos los años en verano estamos escuchando y viendo en la prensa, ¿verdad? Pero estos son datos más, un poco más precisos, ¿verdad? Bueno, eh, entonces vamos a mencionar un poco lo que ocurrió el año pasado, ¿verdad? En el año 2020, donde hay una laguna que está en Piquetecué Limpio, que se llama Laguna Cerro, que presentó esta coloración que ustedes están viendo en la imagen, ¿verdad? Una coloración rojiza, rosada, pero lejos de ser natural, ¿verdad? No, impacta mucho porque es un color que dista mucho de lo que tendría que ser, ¿verdad? Entonces, esta es un lugar que, digamos que se represó, se cerró una parte de la laguna y hay unas industrias identificadas alrededor de esta laguna represada. Y la denuncia, bueno, hubo primero una denuncia local, ¿verdad? De los pobladores que realmente creo que en su momento no trascendió mucho, pero estuvieron ahí como protestando y llamando y haciendo denuncias, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál fue el mayor impacto cuando vemos acá la primera imagen de la izquierda, ¿verdad? Que un actor famoso de Hollywood tuiteó la problemática, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo como una explosión, ¿verdad? Bueno, entonces se difundió, ¿verdad? Esa problemática de ese lugar. Obviamente ahí hay algo, ¿verdad? Pasa algo. Si vamos a hablar de gestión de efluentes o, o no hay gestión de efluentes, o se hizo un mal diseño de esa gestión o de lo que hablábamos, ¿verdad? Probablemente, si es que tienen una planta de tratamiento, estas industrias no están eh, no están identificando ciertos elementos contaminantes que se está depositando en ese lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado. Eh, el CEMIT también participó de esta problemática. El CEMIT los laboratorios del CEMIT son referencias, ¿verdad? Para el MADES y también participamos de la evaluación y de la identificación, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos al lugar, principalmente el laboratorio de calidad de aguas y el laboratorio de hidrobiología, ¿verdad? Que fueron a tomar muestras y para tratar de ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué ese color? Entonces, a partir de ahí, ver qué acciones tomar, ¿verdad? Entonces, para hablarle así rápido, eh, lo que se identificó fue unas cianobacterias. Había una alta población de cianobacterias. Estas cianobacterias son normales, ¿verdad? Normalmente esta especie de cianobacterias forman parte de estos recursos hídricos naturales. O sea, naturalmente ellos están presentes, pero a veces lo que ocurre es que hay un desequilibrio y en este sentido el desequilibrio fue que aumentó, hubo una superpoblación de cianobacterias, entonces se rompió ese equilibrio, ¿verdad? Estas cianobacterias se alimentan de ciertos elementos, ¿verdad? Que habían en altas concentraciones en ese lugar, ¿verdad? Inicialmente se quería o se pensaba, ¿verdad? O quizás hasta la prensa pensaba que eso eran
como residuos de metales pesados o de ciertas actividades que son generadas por cierto tipo de industria como curtiembres, pero lo que se logró identificar por estos investigadores y técnicos del CEMIT es que estas cianobacterias, esta especie de cianobacterias, es como que sueltan unas enzimas y esas enzimas es lo que generan esa coloración, ¿verdad? Entonces, obviamente, al ello tener mayor disponibilidad de alimentos, digamos, eh, había una superpoblación y bueno, también producía mayor cantidad de enzima y bueno, todo indirectamente, ¿verdad? El impacto igual es grave, ¿verdad? Porque son tóxicos, ¿verdad? Entonces, por eso se veían las imágenes, si ustedes ven la imagen anterior, eh, los, digamos, los organismos naturales que formaban parte de este cauce hídrico, de este recurso hídrico, de esta laguna, morían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tóxicos, entonces igual el impacto es grave, ¿verdad? Bueno, entonces hay un problema de la gestión, ¿verdad? Estamos viendo nosotros, ¿qué finalmente pasó con este lugar, ¿verdad? Nosotros quisimos establecer alguna estrategia para tratar de remediar, pero ese lugar finalmente, ese espejo de agua iba bajando rápidamente y después ya estaba seco, ¿verdad? Y después vinieron unas lluvias muy grandes, esa represa que se había creado, ¿verdad? Se rompió y bueno, hubo como una, digamos, como una remediación, pero más, digamos, natural, ¿verdad? Pero sirve como antecedente para ver cómo estamos en ese aspecto de gestión de efluentes. Y acá habían dos, tres empresas, dos, tres emprendimientos, pero cómo estamos a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que esperar que estas no, porque la gente del lugar ya estaba denunciando, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros esperamos que se cause el impacto y a veces esos impactos son graves y ya cuesta mucho más solucionar, ¿verdad? Por eso es importante tomar conciencia de esto y para ver y analizar y tratar de resolver esta problemática, ¿verdad? Eh, bueno, pero el caso anterior es del año pasado, ¿verdad? 2020, pero acá dice 21 de agosto del 2020, ¿verdad? Pero realmente la problemática, este tipo de problemática ya es noticia vieja, digamos. Tengo entendido que desde el año 2006 este tipo de avistamiento, digamos, ocurren sistemáticamente casi cada año, ¿verdad? Creo que el año pasado el impacto fue menor porque es como que en verano hubieron muchas lluvias, entonces eso fue como lavando este sistema del lago Pacaraí. Acá estamos viendo, el anterior era la Laguna Cerro, acá estamos viendo imágenes del lago Pacaraí, ¿verdad? Y no es el lago azul de Pacaraí, ¿verdad? Estamos hablando más bien de una coloración verde, ¿verdad? Verdosa. La problemática es similar a la anterior, ¿verdad? Entonces, el CEMI también trabaja en evaluaciones de las aguas del lago Pacaraí y también hay una alta población de cianobacterias, ¿verdad? Si bien son otras especies, eh, los motivos por los que hay un desequilibrio son prácticamente las mismas y el impacto también, ¿verdad? Son las mismas, ¿verdad? Entonces, eh, es para tomar un poco de conciencia, ¿verdad? Eh, También cabe destacar que el impacto no es solamente a la naturaleza y digamos, visualmente, sino también hay un grave impacto a la economía, ¿verdad? Si vamos a hablar específicamente del lago Upacaraí, normalmente son dos municipios los que más impactan, ¿verdad? Son el municipio de San Bernardino y de Aregua, ¿verdad? Que es una zona turística, ¿verdad? Entonces, hubo una reducción exponencial del ingreso en estos dos municipios
en cuanto al turismo, ¿verdad? Ingreso de divisas, ¿verdad? Que para estos dos municipios era muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto de impacto es en todos los ámbitos prácticamente y estamos destruyendo ahora un hábitat natural, en este caso el lago Pacaraí, ¿verdad? Que probablemente eh, va a llegar a un punto que ya sea irreparable y ya desaparezca, ¿verdad? Entonces, eh, es para tomar conciencia. Y como les menciono, ya desde el 2006 hubieron varios proyectos nacionales, internacionales, para tratar la problemática, ¿verdad? Entonces, bueno, es para reflexionar, ¿verdad? Y presentar y ver cómo podemos ir encarando el tema. Bueno, presentamos un caso del año pasado, presentamos ya el caso del lago Pacaraí, entonces, que ya viene quizás desde el 2006, ¿verdad? Pero estos casos son muy actuales, ¿verdad? Esta imagen que estamos viendo corresponde a una noticia de que salió en un medio periodístico, ¿verdad? Y creo que también en Twitter y en redes sociales sobre una denuncia sobre una coloración extraña del lago Upoa, ¿verdad? Y es de corresponde a la primera semana de agosto. Y estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Imagínense que incluso en una zona alejada digamos, de la actividad, digamos, de las ciudades, ¿verdad? Estamos viendo una coloración que también dista de lo que es natural, ¿verdad? Rojiza o púrpura, y que probablemente sea similar a esta laguna Cerro, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, es una problemática que persiste, ¿verdad? Entonces, es preocupante. Bueno, ya para hablarle un poquito de nuestro tema, ¿verdad? Que es biorremediación y quizás haciendo una analogía con el hombre, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos algún síntoma de alguna enfermedad, normalmente nos medicamos, ¿verdad? Y esa medicación tiende a que nos repongamos de esos síntomas. Entonces, digamos que tiende a restaurarnos. Cuando vamos a hablar de biorremediación, analógicamente es lo mismo, ¿verdad? Siempre se tiende a restaurar o, o por lo menos que esté cercano a la condición inicial, algo que fue degradado, ¿verdad? Eh, al- un recurso natural que fue degradado. Entonces, biorremediación tendería a recuperar, a restaurar un recurso degradado y mediada por organismos, ¿verdad? De ahí viene acuñado el término biorremediación. Y están descritos muchos organismos, tanto microorganismos como organismos, ¿verdad? En general, entre ellas están las algas, las bacterias, hongos y plantas, ¿verdad? Que tienen esta capacidad de, digamos, de remediar. Esta remediación puede ser por una sintetización de estos elementos contaminantes o ellas tienen la capacidad de atrapar o retener en alguna parte o dentro de ella esos contaminantes y entonces de esa forma es como que reduce el impacto, ¿verdad? Y bueno, con todos estos antecedentes ya mencionados, en el CEMIC se estuvo ya trabajando quizás hace ya 10 años, ¿verdad? En este tema de biorremediación, que está conformado por un grupo por un grupo grande, ¿verdad? Quizás este tema fue impulsado por la doctora, principalmente era por la doctora Inocencia Peralta, el ingeniero Cardoso y otros investigadores, la doctora Claudia, que hoy también tuvo su exposición, el doctor Gilberto, ¿verdad? Entre otros, no quiero mencionar porque, pero principalmente, ¿verdad? Yo después me incorporé a este equipo de trabajo, pero es un equipo grande de trabajo, ¿verdad? Y que presentaron trabajos, temas, proyectos, tesis de grado y de posgrado, ¿verdad? Tratando de encontrar una vía de solución a estas problemáticas, ¿verdad?
Bueno, y principalmente se trabajó en, en bioremediación, pero mediadas por plantas, ¿verdad? Como les mencioné, hay muchos organismos que pueden cumplir esa función, pero el CEMIT, si bien inicialmente se estudió algunos otros organismos, finalmente los proyectos los proyectos de bioremediación eran mediados por plantas, ¿verdad? Entre estas plantas podemos ver algunas especies. Acá se menciona Pragmites, Tifas y Perú, entre otras. Y entre las plantas también principalmente trabajamos con una planta que el nombre común es Totora. Ustedes ven acá la imagen más grande, ¿verdad? Está en la parte derecha arriba. Es una planta que tiene un comportamiento, digamos, es acuática, es una planta palustre que enraiza en el suelo, pero parte de las hojas, ¿verdad? La mayor parte sale en la superficie, ¿verdad? Yo creo que la mayoría van a conocer esta planta porque casi en todos nuestros sistemas de humedales esta planta está presente, ¿verdad? También estudiamos algunas otras, pero principalmente nos enfocamos, acá vemos, por ejemplo, el camalote, ¿verdad? También se hizo algunos ensayos, algunos estudios con camalote, pero principalmente nos abocamos a desarrollar nuestro proyecto con esta especie, ¿verdad? Eh, bueno, y la especie es Tifa dominguensis, ¿verdad? Y como les mencioné, hemos estudiado también otras especies. Acá está el repollito de agua, que es Pistia stratoides, y el ciperú gigante, ¿verdad? Cabe destacar también que lo ideal sería en un ecosistema acuático que haya como que haya como un conjunto de especies, ¿verdad? Porque estas especies tienen diferentes comportamientos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos tres. Las tres especies tienen diferentes comportamientos y ellas pueden trabajar, digamos, en conjunto. Una es completamente flotante, otro es una planta palustre que enraiza en el suelo y parte de la hoja sale a la superficie, y el Cyperus, que también tiene ese tipo de comportamiento, pero es una planta más pesada. Entonces, eh, se puede pensar en un sistema integrado con diferentes tipos de especies. Realmente es lo ideal, ¿verdad? Por eso también el CEMIT no descarta estas otras especies. Si bien nos enfocamos mucho en Tifa dominguensis, también hicimos algunos estudios, algunas tesis con estas otras y bueno, ese es el camino, ¿verdad? Planteado. Bueno, para hablar un poquito de la tifa, acá vemos un corte transversal y un corte longitudinal, y en la imagen de la izquierda vemos la planta, ¿verdad? La planta puede llegar a medir incluso 3 metros de altura en un ecosistema natural y en digamos, condiciones óptimas para las plantas. La planta tiene mucho potencial. Eh, Puede llegar hasta 3 metros de altura. Normalmente ella en estos sistemas de humedales naturales, ella forman como unos rodales, ¿verdad? Rodales que incluso pueden, nosotros hemos visto conjunto se le dice totorales, como 300, 400 metros cuadrados de totorales, ¿verdad? Es una gran cantidad porque ella tiene una capacidad de crecimiento y de resistencia y de rusticidad impresionante, ¿verdad? Entonces, para eso también nosotros es una ventaja, ¿verdad? Y justamente quizás todos nuestros proyectos fueron abocados con esta planta por estos aspectos, ¿verdad? Bueno, y en estos cortes vemos también gran cantidad de arenquimas que son bastante grandes y bueno, ella tiene la capacidad de un intercambio gaseoso con el medio acuático en donde ella permite una gran oxigenación, ¿verdad? Comparando con otras especies. Otra ventaja también es, si ustedes miran, la infrutescencia es como un habano marrón, ¿verdad? Y nosotros hemos realizado ensayos, incluso hay publicaciones, ¿verdad? Del estudio de las semillas, donde tiene una alta capacidad de germinación, ¿verdad? Y se menciona que casi 1 millón, una infrutescencia
puede llegar a albergar casi 1 millón de semillas, ¿verdad? Y con una alta capacidad de germinación, ¿verdad? Entonces, eso también es una ventaja. Nosotros podríamos tener prácticamente todo un stock, todo un vivero solamente de una infrutescencia, ¿verdad? Entonces, una planta con mucho potencial, con demasiado potencial y bueno, por eso es lo que nos abocamos a estudiarla, ¿verdad? Hay muchos trabajos sobre TIFA, ¿verdad? En cuanto a su capacidad de bioremediación y también un poco para mencionar el comportamiento de la especie es cosmopolita, ¿verdad? Prácticamente ella no se encuentra en los desiertos del Sahara, ¿verdad? Y en la parte del Polo Norte y Polo Sur, probablemente por las temperaturas muy bajas, pero después ella habita casi en todo el mundo. Entonces nosotros nos vamos a incorporar tampoco eh, una especie que ya no esté naturalmente en nuestro medio ambiente, ¿verdad? De hecho que todas estas, estas, estos ensayos que nosotros estuvimos haciendo y estos estudios son de especies locales, ¿verdad? Entonces, eso también es importante a la hora de hablar de, de estar trabajando en humedales, ¿verdad? Porque incluso podría ser a veces especies invasivas, ¿verdad? O incorporar una especie que no sea propia del lugar y eso también puede acarrear otra problemática. Bueno, eso para hablarle un poquito de la planta, ¿verdad? Entonces, eh, con nuestras investigaciones se centraron en Tifa dominguense y a la vez también se centraron en dos tipos de humedales, o en dos tipos de sistemas con estas plantas, ¿verdad? A un sistema le llamamos de flujo subsuperficial, porque lo que se crea es como un humedal construido, ¿verdad? Que eso, si ven en la imagen, es como una fosa, ¿verdad? En esa fosa, así a grandes rasgos, lo que se pone es arena y grava, que son materiales inertes, y en ese lugar, en esa condición, se siembra la planta, ¿verdad? Entonces, tiene una entrada y una salida. El efluente para ser tratado o hacer tratado ingresa por ese lugar. Y bueno, lo que se pretende es que el efluente vaya pasando por ese conjunto de raíces. La planta genera una gran cantidad de raíces, ¿verdad? Una masa muy importante que prácticamente es como una esponja de raíces, ¿verdad? Entonces, el efluente va pasando por ese sistema y luego finalmente va a un registro y ahí ya sería el agua tratada, ¿verdad? Ese sería un sistema. Y acá vemos un ejemplo de un proyecto que fue ejecutado por la empresa tecnoambiental en conjunto con el CEMIT, donde desarrollamos un sistema de bioremediación de flujo subsuperficial, ¿verdad? Esto se llama humedal construido, ¿verdad? Entonces es lo que le mencioné, eso que ven en el esquema es lo que se ve acá, ¿verdad? Entonces tiene una entrada y una salida. Esta imagen corresponde a la playa municipal de Areguá, incluso está disponible todavía en el lugar. Creo que es un proyecto 2016, 2015 o 2016, ¿verdad? Y que fue ejecutado en 2 años y bueno, nosotros fuimos monitoreando en años siguientes, ¿verdad? Y esta imagen corresponde a lo un mes de haber plantado las plantas, ¿verdad? Entonces, si ustedes hoy día ya las plantas alcanzan su potencial de crecimiento, ¿verdad? Está totalmente ya poblado por estas plantas, ¿verdad? Bueno, y en este caso era para este lugar, que es la playa municipal de Areguá, tienen dos baños, ¿verdad? Son baños sexados que tenían una problemática con los efluentes, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos en conjunto con la municipalidad de Areguá para tratar el agua generada el efluente generado por estos baños, ¿verdad? Y se vio la eficiencia, ¿verdad? Nosotros hicimos controles periódicos de la entrada y la salida, tanto el agua que ingresa, ¿verdad? El agua que se tiene que tratar, el efluente, y ya tratada, entonces se vio
una gran eficiencia de la planta. Todos aquellos parámetros de contaminación que fueron considerados, ¿verdad? Se redujo, ¿verdad? A los límites inferiores a los que permite la CEAM para cauces hídricos, ¿verdad? Entonces, eso para dar un ejemplo, ¿verdad? El siguiente sistema es un sistema en flotación, ¿verdad? Donde básicamente hay una estructura que soporta las plantas y normalmente estos sistemas, eh, el tratamiento se realiza in situ, ¿verdad? Está más diseñado para lugares donde no se puede retirar el efluente a tratar. Por ejemplo, nosotros hicimos ensayos en el lago Pacaraí, ¿verdad? Entonces en el mismo lugar hay que implementar el sistema. Entonces es un sistema de mallas y de soportes de plantas, ¿verdad? Y bueno, y ella ahí actúa para tratar de mitigar. Y esto también a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, si miran la imagen, en este caso es un sistema de flotación. Estas imágenes corresponden como a un mes después del trasplante, ¿verdad? Entonces, realmente estas plantas crecen mucho más, tienen una gran capacidad digamos, de soportar y de sobrevivir en ciertos ambientes. Entonces, este es un sistema de flotación, ¿verdad? Ustedes van acá en la imagen de la derecha, se ve las redes, ¿verdad? Que soportan y el sistema. Eh, este es un proyecto que, que fue desarrollado también por el CEMIT en conjunto con la Municipalidad de San Bernardino y con fondos del CONACYT, ¿verdad? Donde nosotros quisimos evaluar tanto la eficiencia de la planta, pero también lo que acá era importante también para, aparte de estudiar la planta acá, lo que queríamos también estudiar era el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lago Pacaraí es un sistema muy complejo. Eh, hay momentos de tormenta, de crecida, de bajante, etcétera, etcétera. Entonces, en ese lugar no solamente la planta hay que estudiar también cómo van a estar soportados estas plantas, ¿verdad? Porque a veces se diseñan ciertas estructuras y se ve finalmente que la estructura es la que no está preparada para ese lugar. Entonces, el objetivo de este trabajo también es ver, ¿verdad? Pero siempre el objetivo general, digamos, es ver un sistema que reduzca o que absorba los contaminantes que están presentes en el lugar. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito ya a hablar de nuestro último proyecto, ¿verdad? Y acá vemos algunas imágenes. Y bueno, este proyecto es de bioremediación de efluentes hospitalarios. Eh, este proyecto también es desarrollado por el CEMIT en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer y financiado por la universidad y por el CONACYT, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la localización del experimento fue en el INCAN, ¿verdad? Instituto Nacional del Cáncer, que está situado en Capiatá. En este proyecto estuvo involucrado el laboratorio de biotecnología, que fue el que desarrolló, ideó y, bueno, el que construyó, digamos, todo, estuvo responsable de implementar el sistema de humedal construido en ese lugar, en el hospital, y todos los análisis fueron realizados en el laboratorio de calidad de aguas del CEMIT, ¿verdad? Cabe destacar que este hospital, ellos, si bien tienen un sistema clásico, digamos, de tratamiento, que quizás es insuficiente, ¿verdad? Eh, bueno, ellos a uno de sus márgenes hay como un humedal, un humedal natural, ¿verdad? Hay como un arroyito que también desemboca en el lago Pacaraí, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de ir atacando la problemática en el origen, ¿verdad? No esperar a, a que llegue al lago para ver qué hacer, ¿verdad? Ya contaminado. Entonces, es importante este tipo de proyectos porque estamos viendo la posibilidad de tratar, por ejemplo, en este caso, los efluentes del hospital antes de depositarse en cursos que finalmente van y desembocan en el lago Pacaraí, ¿verdad? Y que pueden generar
residuos hospitalarios pueden generar una problemática incluso de salud pública, ¿verdad? Entonces, es un proyecto que nosotros tomamos muy seriamente y que es muy importante, ¿verdad? Que por el impacto que puede tener. También el hospital está viendo la posibilidad de agrandar su sistema de- de tratamiento de efluentes, ¿verdad? Entonces, nosotros nos integramos a ese equipo para, 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 para montar nuestro ensayo y que también sirvan para ello de referencia, porque finalmente pueden ser un sistema integrado, ¿verdad? Con estos resultados que nosotros tuvimos, ellos pueden tener como referencia ya para el sistema de tratamiento que ellos están diseñando e incluso se pueden complementar, ¿verdad? Entonces, es un gran proyecto, ¿verdad? Y nuestro proyecto es, digamos, como un proyecto piloto. Bueno, entonces lo que hicimos fue, en este caso, fueron como unas piletas, ¿verdad? Esas piletas fueron instaladas en el lugar y parte del efluente fueron depositados en estas piletas. Entonces, en este caso también es un sistema en flotación, ¿verdad? Pero un sistema un poco más, o sea, comparado con lo que se mencionó y se mostró del lago Pacaraí, en este caso es un sistema más estático, ¿verdad? No, no vamos a tener esa problemática de oleadas o de bajadas, de subida, entonces, para ver nomás alguna diferencia, ¿verdad? Pero sí las plantas están en un sistema de flotación, por eso también se ve este sistema de caños y de mallas, ¿verdad? Donde las plantas eh, se van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Poner en contacto las plantas, las raíces de las plantas, ¿verdad? Con este efluente y ver la capacidad que tiene, ¿verdad? Es un sistema, digamos, cerrado. Bueno, para mencionarle algunas cuestiones de diseño, ¿verdad? La dimensión de la pileta tuvo 5 por 2,8 por 1,3 metros. La densidad de plantación fue de 10 plantas por metro cuadrado. Eh, y bueno, también para mencionar, esto fue en el momento de la plantación. Ustedes pueden ver que incluso las plantas parecen como que están casi moribundas, ¿verdad? Pero es un efecto normal. Los agrónomos que estén participando del seminario saben que las plantas se estresan, ¿verdad? Estas plantas son eh, traídas del vivero de producción de plantines. Estos plantines son producidos a partir de semillas, ¿verdad? Entonces, como que se estresan un poco, entonces tienen ese efecto en la plantación. Pero después ella tiene una capacidad de volver a regenerarse y de adaptarse al medio y, bueno, empieza ya con esta capacidad de depuración, ¿verdad? Bueno, hicimos muestreos por un tiempo determinado y esos muestreos fueron realizados del efluente, o sea, sin antes de ser tratado. Nosotros teníamos que saber cómo ingresa, ¿verdad? Y después ya, después de tratarse, ¿verdad? Entonces, principalmente, si bien hicimos algunos otros tipos de muestreo, principalmente nos enfocamos en comparar esta entrada y salida, ¿verdad? Para ver cómo funciona nuestra planta en este sistema. Eh, entonces, acá en la imagen superior van a ver que la planta, estas imágenes corresponden aproximadamente a un mes y medio después de la imagen anterior. Entonces, esto fue en el momento del trasplante. Van a ver que las personas, los técnicos que nos apoyan, están instalando, ¿verdad? Las plantas casi moribundas, pero en realidad no mueren, ¿verdad? Ellas sobreviven, ellas también empiezan a generar como hijuelos, ¿verdad? Tienen una capacidad casi de cada planta sale como 3 4 hijuelos. Entonces, esos hijuelos nuevos que empiezan a salir crecen con mucho potencial, digamos, y empiezan a desarrollarse rápidamente. Entonces, en un mes y pico, nosotros tenemos este tipo de comportamiento, ya plantas de 70 80 centímetros con mucha hoja verde, ¿verdad? Con un muy buen desarrollo. Bueno, se realizaron diferentes parámetros. Los parámetros son los parámetros, digamos, clásicos para considerar tratamiento de efluentes y efluentes que después se van
depositar en, digamos, en cursos hídricos, ¿verdad? Entonces se, se midió el pH, la temperatura, la turbidez, la conductividad y el oxígeno disuelto, ¿verdad? Estos fueron, se menciona que se hizo in situ mediante unos equipos que nosotros le llamamos multiparamétricos, ¿verdad? Entonces son medidos en el lugar, ¿verdad? Y bueno, hay otros que fueron llevados al laboratorio de calidad de aguas del CEMIC para analizarse, ¿verdad? Que son la DBO, DQO, nitrógeno total y fósforo total, ¿verdad? Eh, como le mencioné, son parámetros importantes en cuanto a, se refiere a contaminación, ¿verdad? Bueno, y también tuvimos apoyo del laboratorio de microbiología y ellos estuvieron encargados de medir los coliformes totales, fecales y Escherichia coli, ¿verdad? Que también son parámetros siempre muy importantes y tenidos en cuenta. Bueno, vamos a ir ya rápidamente a los resultados. Entonces, si bien nosotros hicimos monitoreo desde la construcción y posterior, ¿verdad? O sea, esto es un trabajo de mucho más tiempo, pero quisimos presentar resultados de 6 semanas, ¿verdad? Porque ahí ya se ve lo que nosotros queríamos comentarle a ustedes, ¿verdad? Pero realmente eso incluso se realizaron monitoreo 2, 3 meses antes y continuó mucho después, ¿verdad? Porque estos son proyectos ya del año pasado. Pero acá se menciona 3 semanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? En la columna son los miligramos de oxígeno, ¿verdad? Por litro. Y hacemos una comparación de los diferentes tipos de efluente, ¿verdad? Arriba tenemos sin tratar, sin tratamiento, eso significa antes de ingresar a nuestro sistema de humedales. Y abajo está nuestras evaluaciones ya con este efluente tratado, ¿verdad? Y esta línea que ven, la línea roja, es lo que establece el MADES, ¿verdad? Cuánto debe de tener, o sea, cuánto es el valor máximo que se considera para efluentes que van a disponibilizarse a cursos hídricos, ¿verdad? Que son 50 miligramos por litro, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros vemos una gran eficiencia, ¿verdad? Incluso inferior a lo que la ley dice, ¿verdad? Menos de 50 miligramos por litro, ¿verdad? En nuestro sistema con estas plantas, ¿verdad? Vemos también que prácticamente se mantuvo estable, ¿verdad? Desde la semana 1 a la semana 6 eh, hubo un nivel óptimo de tratamiento, ¿verdad? Esto también tiene un resultado porque se espera un tiempo para que las plantas puedan llegar a crecer, a desarrollarse y se encuentren en su potencial de tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros esperamos el momento de que la planta ya actúe, ¿verdad? Después, en ese lugar, en esa pileta, digamos, ya se depositó el efluente y se volvió a esperar una semana, ¿verdad? Entonces, en esa semana ya ella tuvo estos valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera semana ingresó con 300 miligramos y la salida ya fue de menos de 50, ¿verdad? Entonces, una gran eficiencia. Este comportamiento que ven en el, en el, en el efluente sin tratar, ¿verdad? En las sucesivas semanas, ustedes ven que tienen diferentes tipos y porque la descarga y la producción no son estables, ¿verdad? Fluctúa, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, en la primera semana son 300 y después alcanza casi 450, entonces va fluctuando. En cambio, en el agua tratada, la planta llega a su potencial y después se mantiene estable, ¿verdad? Entonces, por eso son ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito la DBO, que también tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Perdón, la de QO, que también, ¿verdad? La demanda química de oxígeno, ¿verdad? Que se mostró bastante eficiente, ¿verdad?
vamos a ir un poquito más rápido porque estamos llegando también a nuestra hora. En cuanto a los coliformes fecales también, ¿verdad? Una gran eficiencia. Y vamos a irnos a este gráfico que nos muestra todos los parámetros o los principales parámetros evaluados, ¿verdad? Que son la DBO, la DQO, el nitrógeno, el fósforo y los coliformes. Entonces, haciendo una media de toda, digamos, la cantidad y la capacidad de remoción que tiene el sistema, ¿verdad? Esta planta, en estas piletas, en este sistema de flotación. Nosotros siempre mencionamos sistema porque en ese momento es todo, ¿verdad? Es el conjunto. Entonces vemos que para la DBO tuvo un 89,9% de remoción, para la DQO un 79,34%, para nitrógeno un 82,24% y para los coliformes fecales un 67,99%, ¿verdad? Bueno, en todos los estudios se ha demostrado, todos los estudios que realizó el CEMIR en todos los proyectos que nosotros encaramos, se ha demostrado una gran eficiencia de este tipo de sistema, ¿verdad? De estas plantas, de este sistema. Y está también respaldado por estudios realizados en otros países, ¿verdad? Entonces, eh, es muy recomendado. Incluso nosotros ya estamos trabajando con algunas empresas. Les mencioné Tecnoambiental, por ejemplo, que estamos encarando algunos proyectos. Ya encaramos algunos, entonces es importante para nosotros también, que somos quizás, digamos, el sector académico, un poco también traspasar estos conocimientos al sector privado y a las empresas e incluso trabajar en conjunto y para pasar ya a un siguiente nivel, digamos, ¿verdad? También estamos trabajando con una empresa que ellos incluso trabajan con unos microorganismos que desarrollan ciertas bacterias, ¿verdad? Es una empresa internacional, pero que tiene base acá en Paraguay y que entonces puede ser también sistemas integrados. O sea, nosotros estamos abiertos a trabajar también con otras instituciones, con otras empresas y con otros proyectos y con otros, digamos, también organismos, ¿verdad? Entonces, para tratar de complementar lo que nosotros ya hicimos, sabemos, y ir subiendo, ¿verdad? De nivel, digamos. Y que realmente esto no quede solamente en un paper, en un trabajo de investigación y que se difunda y realmente lo que queremos es aplicar, ¿verdad? Que se aplique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro problema a fondo es todo eso que vimos inicialmente, ¿verdad? Esos son sistemas de alarma y hay que tomar acciones, ¿verdad? No, hay que esperar que nuestros sistemas ya estén degradados y que ya quizás no se pueda hacer mucho, ¿verdad? Entonces, comentarles eso. Eso plantea grandes desafíos, ¿verdad? Y yo puse acá algunas cuestiones de qué serían nuestros desafíos, ¿verdad? Realizar un tratamiento adecuado a los efluentes, porque es importantísimo lo que le mencioné antes. Hay que identificar, hay que ver qué es lo que tiene que estudiar. Entonces, mediante saber qué es lo que tenemos, qué problemática tenemos, quizás podemos diseñar un sistema adecuado de- para tratar esas aguas, ¿verdad? Acá menciona controlar la eliminación de desechos industriales. Muchas veces esos desechos eh, podrían haber otros sistemas más optimizados, digamos, para la retención antes de convertirlo a efluentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperar a que formen parte de los efluentes para ver otra vez, tratar de retirar? Entonces, también, ¿verdad? Controlar la eliminación de desechos industriales. Las estructuras políticas, ¿verdad? De control. Hay que ver cómo está todos estos emprendimientos. Prácticamente cualquier actividad realizada por el hombre genera impacto, ¿verdad? En la naturaleza. Y no solamente, a veces nosotros mucho le culpamos a las empresas privadas, ¿verdad? Pero esto tiene que ser una política en general, ¿verdad? Los efluentes generados en las casas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una, con- una concientización de la población a través de la información y la educación, ¿verdad? Y bueno,
también reducir, exigir las normativas que ya existen, ¿verdad? Que muchas veces están, ¿verdad? A veces hay leyes y normativas que fueron formuladas excelentemente y que está todo contemplado, pero hay que ver hasta qué punto se cumple, ¿verdad? Entonces, esos son desafíos, ¿verdad? Y bueno, hasta acá es la presentación. Le cedo otra vez la palabra al doctor Silvero. Antes quiero agradecer al grupo de investigación del CEMIT, que, que somos mucho más, como les mencioné, y que me hizo formar parte de estos proyectos de bioremediación, ¿verdad? Yo soy ingeniero agrónomo y en el CEMIT ingresé en el 2011, e incluso fueron temas muy nuevos, pero que me parecieron muy interesantes. Entonces, agradecer a las personas que en su momento me integraron a este equipo de investigación y que hoy formo parte también. Y también extender mis felicitaciones al CEMIT por su 34 aniversario.